A todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema de modelado de sistemas. En este caso vamos a hablar de los sistemas mecánicos. Vamos a comenzar por las leyes básicas que rigen este tipo de sistemas y a partir de eso plantear algunos ejercicios que nos permitan identificar de forma más eficiente el comportamiento de los sistemas. Entonces, las tres leyes principales, acá un elemento importante es que vamos a hablar de sistemas mecánicos, pero en su movimiento traslacional. ¿Listo? Entonces, digamos que acá estamos moviéndonos en el eje X o en el eje Y. Para tenerlo en cuenta, más adelante hablaremos de sistemas rotacionales, pues digamos que ahí sí depende del ángulo, de los grados y demás que influyen en el elemento. Entonces, de momento, simplemente movimientos en el eje X y en el eje Y. Los primeros ejemplos serán en el eje X. Entonces, lo que nosotros tenemos es que un movimiento traslacional simplemente está definido como el que se realiza en línea recta. ¿Listo? Las variables que se relacionan son desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, desplazamiento es una posición. La velocidad es cómo cambia esa posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, ahí vamos a tener tres relaciones, las cuales se pueden describir a partir de la segunda ley de Newton, que nos dice simplemente que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, nuestras leyes que conforman el comportamiento dependen de los sistemas que nosotros, o de los elementos más bien que nosotros conectamos a este tipo de sistemas. Entonces nosotros vamos a tener tres elementos principales, que uno es la masa. Entonces lo que nosotros vamos a desplazar es algún objeto que tiene una masa característica. Vamos a tener resortes. Entonces acá es donde nosotros encontramos el K simplemente. Y lo que vamos a tener es un valor de una constante de amortiguamiento o de viscosidad. Entonces, básicamente es la oposición que se tiene con respecto a la velocidad. Estos tres elementos se rigen por tres leyes. Entonces, digamos que el de la masa se rige por la segunda ley de Newton, que nos dice simplemente que las fuerzas son igual a la masa por la segunda derivada de la posición, entonces masa por la aceleración. La ley de Hooke, que lo que nos hace es cuál es el comportamiento de los resortes. Entonces simplemente nos dice que él tiene que las fuerzas como tal que se ejercen sobre un resorte son igual a la constante del resorte multiplicado por la posición de él. Y la última que es la ley de amortiguamiento viscoso. Entonces básicamente nos dice que las fuerzas que se ejerzan sobre un amortiguador, que es el que vemos en la parte derecha inferior, simplemente va a ser igual a su constante B multiplicada por la derivada de la posición, básicamente la velocidad. Un elemento a tener en cuenta es que dependiendo de los libros donde lo estudiemos, en especial la viscosidad, digamos que en español es en B, pero normalmente, digamos que en libros en inglés lo van a encontrar como V. Entonces ahí pues, simplemente para tenerlo en cuenta. Eh, Esto tiene una relación un poco con lo que uno trabaja en sistemas eléctricos. Cuando uno comienza a trabajar en sistemas eléctricos, lo que tiene es que tiene algo que relaciona con la impedancia. Entonces hoy vamos a analizar un sistema desde dos puntos de vista. Uno que son sus ecuaciones características, que lo vamos a hacer a través de sus diagramas como tal de espacio libre, y otro que va a ser a partir de una impedancia equivalente que tiene el sistema, que lo podemos plantear como un símil a través de los sistemas eléctricos. Listo, entonces digamos que cuando se habla de impedancia, pues lo que vamos a tener es que la impedancia es la relación entre la función del sistema y la función de entrada. Y nos da simplemente que para el resorte es K, para como tal el amortiguador, que era lo que les comentaba ahorita, acá fuerza viscosa, la V, nos queda FV por S, y para la masa nos queda M por S al cuadrado, similar a lo que uno trabaja cuando tiene condensadores y bobinas. Y pues las funciones en términos de desplazamiento son las funciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, K por la posición, simplemente es en el resorte, la constante viscosidad por la velocidad, que es la derivada de la posición, y masa por aceleración, que es la segunda derivada de la posición, en el caso de las masas. ¿Listo? Entonces,
vamos a tener este comportamiento y acá correlaciona con respecto a la velocidad. Básicamente nos importa el desplazamiento, que es como lo vamos a plantear la primera vez, y luego a través de la impedancia característica que tienen esos sistemas. Listo, entonces vamos a comenzar con este diagrama. Entonces vamos a tratar de encontrar la función de transferencia en términos de x, donde x es la posición de la masa. Acá lo que tenemos son tres elementos, simplemente nuestro K, entonces nuestro resorte, nuestro B, que simplemente es nuestro amortiguador, y M, que es la masa de nuestro objeto que queremos medir, cuál es el desplazamiento de la posición. Si se dan cuenta, en la parte superior tenemos una fuerza que lo trata de desplazar. Digamos que si él ya está en estado natural y no hay ninguna fuerza, pues se va a quedar quieto en una posición. Cuando nosotros ejercemos una fuerza, lo que sucede es que él va a tratar de desplazarse hacia la parte derecha, pero los tres componentes que nosotros tenemos se van a tratar de oponer a ese movimiento para cumplir la ley de Newton, que nos dice que las fuerzas se contraponen, ¿no? Digamos que debemos tener equilibrio de fuerzas. Entonces ya pasamos acá al OneNote para poder comenzar a resolver como tal el sistema. Listo. Entonces, acá vamos a comenzar a hacer la primera tarea que uno debe realizar siempre en este tipo de sistemas, cuando hablamos de sistemas mecánicos, es poder realizar el diagrama de cuerpo libre. Digamos que eso lo ve uno en los primeros elementos de física mecánica, donde lo que me dicen es simplemente dibujar el sistema que nosotros tenemos y con eso vamos a poder plantear la dirección de las diferentes fuerzas y tener en cuenta todas las fuerzas que se involucran como tal en el sistema. Acá simplemente vamos a hacer el diagrama. Listo. Entonces simplemente sobre el diagrama que vamos a tener. Entonces lo que tenemos que determinar es cuáles son las diferentes fuerzas que se están ejerciendo. Entonces acá claramente se ve que hay una fuerza externa llamada F que va hacia la parte de la derecha. Y lo que acabamos de mencionar es que las demás fuerzas se van a tratar de contraponer sobre esto. Entonces, las otras fuerzas van a ir en sentido contrario. Tener primera fuerza, segunda y tercera. Listo. ¿Esas fuerzas a qué se deben? Entonces, eran las leyes que ahorita planteábamos o teníamos en la parte anterior, que nos decían que simplemente voy, digamos que las vamos a ir anotando simplemente. Entonces decíamos que el resorte lo que hace es que se contrapone pero con respecto a la posición. Entonces acá voy a escribir, esta sería mi posición, pues acá está x de t y lo que quiero es eso, evaluar cómo varía esa posición x de t en mi sistema. Eh, Listo, entonces en este caso vamos a tener que la primera fuerza es la del resorte. Entonces vamos a tener K multiplicado por la posición. Segunda fuerza que nosotros tenemos va a ser la fuerza viscosa. Entonces ahí dijimos que aplicamos la ley de amortiguamiento viscoso, donde nos dice que esa fuerza simplemente es A, la constante, entonces en este caso se llama V, multiplicado por la derivada como tal de la posición. Entonces, de x de t con respecto al tiempo. Y la última es la de la masa. Entonces nos dice que es la constante de la masa multiplicada por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición que nosotros tenemos. En este caso yo la llamé x de t. Y acá en este diagrama que acabamos de hacer tenemos simplemente que es en la parte derecha la fuerza que estamos ejerciendo de forma externa para modificar esta posición inicial x de t que nosotros tenemos. Entonces, a partir de simplemente las ecuaciones que teníamos planteadas y el diagrama de cuerpo libre del sistema, yo ya puedo plantear que las fuerzas deben ser iguales, digamos, por las leyes de Newton. Entonces, acá lo que tenemos simplemente es que esta fuerza T
Está f de t va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que se contraponen. Entonces va a ser m por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la constante viscosidad por la primera derivada que es la velocidad, lo mismo con respecto al tiempo, y más, en este caso, k por la posición x de t. ¿Listo? Acá hay que el lápiz cuando se escribe muy rápido se completa acá, entonces la primera es una k, lo voy a extender acá, k y la primera es la posición, la segunda es la posición x de t. Y listo, acá ya tenemos la ecuación diferencial. Entonces, digamos que hay un elemento importante. Esta ya es nuestra ecuación diferencial, que si nos damos cuenta realmente se sacó de forma bastante sencilla. Ahora nos pedían, además de la ecuación diferencial que caracteriza el sistema, poder sacar la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia es poder trasladar este sistema ya a la relación frecuencial. Entonces, ahí convertimos en el sistema en términos de eso, del operador de Laplace. Acá algo importante. Recuerden que cuando uno saca la ecuación diferencial, parte de ecuación de condiciones iniciales cero. Entonces, simplemente f de t es f de s, la función que nosotros tenemos en el dominio de la frecuencia. La segunda derivada, entonces, es m multiplicado por cada derivada es un s, entonces segunda derivada, s al cuadrado de, ahora la función es x de s, la pasamos al dominio frecuencial, más b multiplicado, primera derivada, entonces simplemente s por x de s, más k por x de s. Y listo, acá pues simplemente agrupamos, entonces nos queda que voy a hacerlo un poquito más a la izquierda y de otro color. Entonces tenemos que la fuerza es igual a x de s, saco factor común, todas tienen x de s, factor común de ms al cuadrado más b por s más k. Y la función de transferencia, recuerden que es salida sobre entrada. La entrada en este caso se llamó f, digamos que un poquito diferente, usualmente el fs ya es nuestra función de transferencia en circuitos, en sistemas eléctricos, pero acá el fs, usualmente las fuerzas siempre la llaman f, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces mi función de transferencia es x de s, que sería mi salida, sobre mi fs, que sería mi fuerza de entrada. Entonces, salida sobre entrada es función de transferencia y nos va a quedar que es 1 sobre ms al cuadrado más b por s más 1. Y esta es nuestra función de transferencia. Dependiendo la operación y el proceso que queramos hacer después, muchas veces se busca dejar el s cuadrado solo. Si queremos dejar el s cuadrado solo, pues simplemente dividiríamos arriba y abajo por m, entonces nos quedaría la parte superior 1 sobre m y en la parte inferior eh, s cuadrado más b sobre m por s más acá qué pena, el uno es el k, ¿no? El k que está acá, más k sobre m. ¿Listo? Y esta sería nuestra función de transferencia resultante para ese sistema. Si nos damos cuenta, realmente el proceso es bastante sencillo para un sistema de primer orden. Bueno, para un sistema de una masa, más bien que me genera un sistema de segundo orden. Vamos a tratar de hacerlo directamente en la función de transferencia. Digamos que para ver las posibilidades que nosotros tenemos acá. Entonces voy a copiar el diagrama de cuerpo libre de la parte superior,
solo que ahora lo vamos a dejar en términos de la función ya en el dominio de la frecuencia. Acá un segundo a borrar los textos extra que había y ya sobre ese comenzamos a escribir los diferentes valores. Bueno, realmente va a ser un poquito más rápido simplemente desplazar todos los elementos, todas las fechas. Listo, listo. Entonces, acá el diagrama tiene los mismos elementos que tenía el caso anterior. Tenemos cuatro fuerzas, tres que se contraponen y una de entrada. La diferencia es que ahora no lo vamos a evaluar en el dominio del tiempo, como lo hicimos ahorita inicialmente, sino en el dominio frecuencial y veremos que nos sale el mismo resultado. Entonces, en el dominio frecuencial lo que nosotros tendríamos es que la función f de t ya es directamente f de s. Digamos que esa va a ser la diferencia. Que x por la k por x de t ya va a ser k por x de s, que b por la derivada de x de t va a ser b por s por x de s y que m por la segunda derivada va a ser m por s cuadrado por x de s. Entonces, cuando necesitamos hallar la ecuación diferencial, tenemos que hacer el diagrama en el dominio del tiempo, que fue lo primero que nosotros hicimos. Cuando a veces ya queremos directamente la función de transferencia, simplemente podemos escribirlo de esta forma. Entonces, acá ya nos quedaría color f de s es igual a k por x de s, ahí no importa el orden, ahorita sacaremos factor común de x de s, más b por s por x de s, más la masa, entonces m por s cuadrado por x de s. Listo. Acá como la función de transferencia es x de s sobre f de s, entonces les decía, vamos a sacar factor común. Entonces, f de s es igual a x de s, factor común, lo voy a dejar igual que arriba, entonces lo voy a dejar m por s al cuadrado. Ahí lo que les decía ahorita, no importa el orden, porque pues es una suma. Más b por s más k. Y por último, pues ya obtenemos la función de transferencia que sería x de s, que es la salida, que es el cambio de posición, sobre la entrada, que es la fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema. Y esto es igual a 1 sobre todo este factor de acá. ms al cuadrado más b por s más k. ¿Listo? Entonces tenemos las dos opciones. Una, si primero sacar la ecuación diferencial, a partir de la ecuación diferencial hacer la transformada de Laplace, tener en cuenta que cuando hacemos la transformada para hallar función de transferencia, asumimos condiciones iniciales cero, entonces por eso directamente solo el s cuadrado para la segunda derivada y solo el s para la primera derivada y organizamos la ecuación. Esa es la primera opción. La otra es que desde el inicio transformamos cada una de estas ecuaciones a su ecuación en el dominio de la frecuencia a través de la transformada de Laplace y con esto vamos a obtener directamente el diagrama de cuerpo libre, pero en este caso frecuencial. Entonces, digamos que acá lo tenemos en el dominio frecuencial. Planteamos la ecuación, entonces fuerzas que van hacia la derecha igual a fuerzas que van hacia la izquierda. Eso es importante porque yo puedo en el lado derecho también dibujar fuerzas hacia la izquierda. Entonces es importante que no son las que están en este lado igual a las que están a este lado, sino la dirección. Las que van hacia la derecha igual hacia las que van hacia la izquierda, que es que se contraponen como tal. ¿Listo? Lo digo porque, por ejemplo, yo podría acá agregar otra fuerza de esta forma. Esta fuerza va hacia la izquierda, entonces se suma en todos los componentes que estaban acá. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta, porque pues más adelante haremos otros ejercicios que por la cantidad de elementos es más fácil
pues escribirlos tanto a la izquierda como a la derecha independiente de su dirección. Entonces, importante para tener en cuenta. Y ya en el diagrama que tenemos acá en el dominio frecuencial, pues simplemente evaluamos cada una, la ecuación igual que en la parte superior y organizamos. Ahí recordar, digamos que en este caso el X es la posición, es la salida, entonces para que lo tengamos en cuenta, y el F no es la función de transferencia resultante, sino la fuerza que se aplicó. ¿Listo? Entonces, la fuerza fue la entrada, el X de S es la salida, es la posición, entonces la función de transferencia es X de S sobre la fuerza, y va a ser simplemente 1 sobre ms al cuadrado más bs más k. Lo que les decía también en la parte anterior, pues si lo queremos dejar el s cuadrado solo, simplemente dividimos en m todos los factores y nos quedaría de esta forma que está en esta parte. Listo, digamos que eso era todo. En la próxima sesión trabajaremos ya con un sistema con dos masas para ver el comportamiento, que matemáticamente pues se hace ya un poquito más extenso, pero partimos de estos mismos conceptos, simplemente cuáles son el comportamiento de las fuerzas que se ejercen sobre el sistema que nosotros tenemos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien.